Bueno, pido disculpas, pero cuando insiste así el teléfono es porque es algo y suele en este horario suele entregarme una encomienda y era tal cual, era una encomienda que me traía. Bueno, estábamos hablando del rol estábamos hablando del rol suplementario, ¿sí? Los argentinos somos especialistas en ser acomedidos. Yo siempre digo cosas, por ejemplo, algo que aprendí una vez en una capacitación de bomberos hace muchísimos años. eh, los bomberos nos fueron a dar una charla sobre fuegos y cuestiones de seguridad. Y recuerdo dos cosas que dijeron. Cuando haya un accidente de tránsito, no llamen ustedes a las ambulancias, porque por ahí las instituciones de salud no tienen disponibles 25 unidades cada una y, y van a venir de distintos lugares porque van a llamar distintas personas. Entonces me acuerdo que esa vez, no sé ahora debe ser el 911, pero en ese momento era el teléfono de Defensa Civil. Llamen a Defensa Civil. Y otra cosa que dijeron, o sea, ahí habría un rol acomedido, ¿ven? Un rol suplementario. La persona que frente a un accidente de tránsito por colaborar llama a un servicio de salud y, y no tiene que llamar al servicio de salud, sino que tiene que llamar a otro organismo que es el que digita y el que dispone cuál de las instituciones de salud tiene la ambulancia disponible. Y el otro, él contó de un incendio. Él dice, cuando hay un incendio, no tenemos que abrir ninguna puerta, porque si el fuego está adentro y nosotros abrimos una puerta, el fuego se aviva, se enciende porque entra oxígeno. Bueno, entonces contó el caso de una casa que la gente estaba atrapada adentro y que el vecino por ayudar abrió la puerta y el fuego se hizo mucho más grande. Ahí también hay un rol suplementario. Entonces, el suplementario generalmente tiene muy buena voluntad, pero no sabe exactamente qué es lo que está suplementando. Entonces, debemos evitar, salvo que sea una situación de tremenda emergencia y tengamos que intervenir por, qué sé yo, y sacar herramientas que no tenemos, pero para colaborar. Pero en el común denominador de las situaciones, el rol suplementario no lo tenemos que usar. Bueno, esto lo dejo para después, si ustedes, yo lo voy a anotar para después en la clase presencial, eh, ustedes repasarlo a ver si les ha quedado claro. Bueno, la otra diapositiva dice que el rol es el papel que como miembro de un grupo en acción desempeña cada uno de los integrantes en relación con los demás. Y que la perfecta integración armónica de diferentes roles es lo que le da coherencia a un grupo. Sí, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y que cada uno sepa dónde empieza y dónde termina eso que tiene que hacer, lo que se llama encuadre, ¿no? Que cada rol tenga muy claro cuál es su encuadre. Ese es un tema a trabajar en las organizaciones que yo lo he intentado infinidad de veces y es tremendamente difícil porque para que todos tengan claro qué es lo que hace el otro y no interrumpan la tarea del otro o por suplementario hagan tareas del otro porque tienen tiempo libre y lo ven al otro atorado, requiere de un proceso de tiempo, de mucho tiempo, de estar con las personas recordándose qué hace cada uno hasta que forma parte de nuestras conexiones neuronales, hasta que hacemos, porque todos entendemos lo que hace el otro, pero comprenderlo es que forme parte de nuestro mapa, de nuestro GPS, de nuestra zona de confort. Y es
eh, es lo que diferencia un grupo de un equipo. En un equipo está absolutamente claro qué hace cada uno y a ningún otro se le ocurre hacer la tarea del otro. En los grupos, según el liderazgo, según quién gestione, quién conduce ese grupo, y en los estilos, que lo vamos a ver más adelante, en los estilos de conducción, va a ser ordenado o no va a ser ordenado, va a ser caótico o va a ser sinergético, como dice acá, ¿no? Que potencien y generen la sinergia, que es la que hace al resultado más eficiente. La sinergia es la suma de las energías de las partes, donde cada uno tiene claro dónde empieza y termina su función y hace lo que se espera que haga. Y si alguna cosa no la tiene clara, pregunta, no supone. Acuérdense que eso lo hablamos, creo que el primer día de clase. Entonces, esto ya lo hablé, el rol se basa en expectativas. Y esto mírenlo en su vida diaria. Eh, ustedes, del hijo, a ver, voy a decir cosas que yo estoy viendo ahora, ¿no? En esta etapa de pandemia donde sobre todo los chicos que cursan secundaria tienen cierta irregularidad en el cursado. Esta semana un adolescente me decía que él entró un día en una clase y eran nada más que tres, ¿no? Era él, otro chico y el profesor, y que él se aburre y que a lo mejor se queda dormido y no se levanta a escuchar las clases. Entonces, esto lleva a, a que los papás están esperando que el hijo estudie y que si hay un circuito de clases establecida, el hijo se levante y lo haga. Yo como papá, como mamá, estoy esperando eso porque la única tarea que tiene que hacer es esa. Y el chico está en una inercia, desmotivado porque está en un modelo totalmente distinto, a todos esto nos pasó, de aprender a estudiar o ir a estudiar de forma presencial, de pronto hay que hacerlo a través de dispositivos, el contacto con el docente no es el mismo y los chicos lógicamente están en una situación muy incierta. Pero bueno, pongo ese ejemplo porque son cosas que estoy viendo, ¿no? Yo hace unos días también le dije a una chica que estoy orientando, que está estudiando medicina, también le dije, mire, yo te voy a decir lo que no te dice tu mamá. En tu casa te mantienen para que estudies. Entonces ponete a estudiar o ponete a trabajar. Porque la mamá sé que no se lo va a decir y total a mí, bueno, ella viene a que yo la oriente y creo que forma parte de mi rol decir eso. Entonces, esto que es diario y que en la casa de ustedes en muchos casos pasará. eh, por ahí hay docentes que no mandan nada, hay chicos que están estudiando en universidades que no les mandan nada, que no saben. Ayer o anteayer veía una queja de alumnos de cuarto, quinto y sexto año de medicina de la Universidad del Comahue que estaban reclamando por sus prácticas, porque los de sexto no se pueden recibir porque no tienen las prácticas y no hay nadie que les organice, que les diga que nada. Entonces, sí, hay del otro lado también eh, más o menos lo mismo que pasa con el chico, pero si el chico tiene una estructura establecida que dice que tal día a tal hora va a tener un Zoom de la clase de ciencias sociales, la de matemática, la de historia, la que sea, el chico tiene que estar ahí como si estuviera yendo a la escuela. Entonces, los papás esperamos eso. No sé si, supongo que con este ejemplo se entiende lo que es el tema de las expectativas. Y para que exista un rol, eh, tiene que haber un depositante, esto tiene que ver con lo de más arriba, alguien que asigne el rol, un depositario, alguien que asuma un rol y algo depositado, que es la tarea que hay que llevar adelante.
La diapositiva 68 yo la muestro porque me parece a mí, después yo no sé, yo lo voy a anotar para charlarlo después con ustedes. A mí me parece que se puede clarificar en esta diapositiva las implicancias que tiene el rol. Fíjense que en el centro de ese diagrama dice rol del trabajador, X trabajador, el que sea, cualquiera y uno de nosotros. Yo anoche, por ejemplo, a mis alumnos de enfermería les daba, hablando de este tema, el ejemplo de la Clínica Roca, que tiene 400, tiene una plantilla de 400 personas. O sea, una de esas personas tiene que relacionarse con las otras 399 con su, con su visión de lo que es el trabajo, con su visión de lo que son, con su particular manera de relacionarse con los demás, con sus propios comportamientos y actitudes y con los estilos de vida de él y de los otros 399, ¿no? Me parece que este ejemplo visualiza un poco más lo que yo quiero decir con esta diapositiva. Es altamente complejo el tema del rol, porque yo soy uno para trabajar con 15, con 20, con 10 o con 2. Y más seamos, más se complejiza, porque no todos tenemos la misma visión de lo que es trabajar, no todos tenemos los mismos comportamientos y actitudes, no todos tenemos las mismas formas de relación, no todos tenemos los mismos estilos de vida. Y no todos, no, cada uno de nosotros tiene esa particularidad. Entonces, más personas intervengan, más complejo se hace el tema de las expectativas. Hay cosas que yo las escucho decir cuando voy a una empresa a trabajar. Y es el gerente, se tiene que dar cuenta. Ah, sí, es vidente el gerente. O anda con un televisor en cada oreja y otro en la espalda y puede estar viendo lo que pasa. Es omnipresente. Entonces se depositan en expectativas y sí, el gerente tiene que saber un montón de cosas, pero hay cosas de las que no se entera si no se las dicen o no las pregunta. Algunos tendrán que preguntar y habrá cosas que no es necesario que las pregunten, pero sí se las tendrían que decir para que se enteren. Y así como eso, lo decimos de la maestra, lo decimos del director de la escuela, lo decimos del vecino, el vecino que comparte espacios comunes conmigo y no agarra una escoba nunca y se tiene que dar cuenta que alguna vez tiene que barrer. Y si yo no se lo digo, no se va a dar cuenta. Porque como ve siempre limpio, y soy yo la que limpia, no sé, digo cosas que pongamos ahí el rol de vecino. Y si llegamos a vivir en un edificio de muchos pisos con muchos departamentos, el que viva en una situación así, cuéntenme qué pasa con los roles. Rol de vecino, el rol del conserje, el rol de consorcio. Sí, entonces, el rol está presente en todos lados, porque como vimos en la clase pasada, nosotros tenemos roles de la vida, tenemos roles sociales, roles individuales, roles, roles laborales, roles familiares, y en cada uno de esos, nuestra personalidad hace una adecuación al insertarse en ese conjunto de tareas que tiene ese rol. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con las expectativas, que es la mayoría de las veces, generan limitaciones a los roles. Porque además está el otro tema. Mis expectativas personales se tienen que alinear con la expectativa del grupo. Y eso es terriblemente difícil. Tremendamente difícil, porque somos todos diferentes. Entonces, si no hay una buena gestión desde arriba
que haga eso, que nos coordine, que nos gestione a los que estamos abajo y pueda ir haciendo ese trabajo de urdiembre, de ir armando esa red que significa el contacto entre cada uno de los roles, es muy difícil, porque yo vengo a trabajar por dinero, otro viene a trabajar por vocación, otro viene a trabajar porque se aburre en su casa, pongámosle, estoy hablando pero grulladas tal vez, ¿no? Como objetivos personales. Y cada uno tiene su propio objetivo personal, pero el grupo en sí, al que pertenezco, tiene expectativas de resultados en función del servicio que ofrece hacia afuera, no sé, el que sea. Entonces, si no hay buena comunicación entre las partes, si suponemos mucho, el contexto es caótico. La persona que llega a cumplir un papel en un grupo tiene sus propias ideas acerca de lo que tiene que hacer y los demás tienen las suyas propias acerca de lo que tal o cual debe desempeñar, ¿sí? Siempre suponiendo, o sea, la suposición, que es algo con lo que tenemos que trabajar, es universal al humano, porque nosotros suponemos desde nuestra personalidad, desde las características, eh, desde los aprendizajes, de lo que hemos incorporado como imágenes de lo que es mesa, silla, perro, gato, escritorio, trabajo, qué sé yo. Cada uno de nosotros ha cargado a edades muy tempranas imágenes en el hipocampo eh, por las cuales eh, se imagina esa situación. Y esto también, ven, cuando yo digo imagino, yo siempre digo, ¿qué me pasa a mí cuando a mí me convoca una empresa a dar una capacitación, empresa X, que lógicamente no la conozco, ni sé dónde está radicada? El primer día me voy a enterar. Entonces, yo hoy, por suerte, tengo el Google, todos tenemos el Google. Entonces, entro en la web de la empresa para más o menos ir con una idea de lo que yo me voy a encontrar. Me pasó una vez en Loma de la Lata que cuando yo a ese yacimiento entré con un vehículo de la empresa, yo tuve que dejar mi vehículo en Neuquén y desde Neuquén a Loma de la Lata me llevaron y después me trajeron con un vehículo de la empresa que me contrataba. Entonces, bueno, el chofer me iba dando algunas indicaciones, pero cuando yo llegué, él no me había dicho que yo tenía que hacer una inducción. Entonces vino un señor muy serio, me hizo entrar en una sala, por poco no me palpó de armas, me hizo abrir la maleta, o sea, yo llevo mi maleta con mi computadora, con mis notas, me hizo abrir la maleta, mostrar lo que tenía dentro de la maleta, y me sentó frente a un televisor y me dijo, hasta que no termine de ver eso, usted no se puede levantar de ese lugar. Y lo que me mostraba era una filmación en términos de prevención, que cómo estaba, cómo era ese yacimiento por dentro, por qué caminos yo tenía que circular para llegar a la sala de capacitación, que si soplaba viento, hay una manga siempre en los yacimientos, que si la manga se corría para determinado lugar, yo tenía que salir corriendo del lugar porque podía haber un incendio, qué sé yo, está bueno, estuvo bueno, pero a mí nadie me había anticipado que yo iba a tener que pasar por eso previo. Y después yo a ese yacimiento fui varias veces a trabajar. La última vez el comedor, estaba la sala de capacitación y salíamos de la sala de capacitación y al lado estaba el comedor. Entonces interrumpíamos para ir a comer. La única mujer ahí era yo. Todos los que entraban al comedor eran varones. Entonces, también es una situación, de hecho, los que estaban en la capacitación sabían quién era yo. Los otros, al ver una mujer ahí, suponen que son un psicólogo o alguien que está dando algo. Pero tampoco se hizo ninguna aclaración. Pero el último día
me dejaron sola en la sala de capacitación y la persona que era la que me llevaba y me traía me dijo, espérame, no te podés ir de acá hasta que yo no te venga a buscar y porque no vas a poder salir si no vas conmigo del yacimiento, no te van a dejar salir si no vas conmigo, la puerta yo la podía abrir, podía salir afuera, eh, pero no iba a poder pasar por seguridad. Y ese día tuve que esperar mucho más rato de lo que en mi cabeza tenía previsto esperar sola en esa sala de capacitación, casi encerrada en un lugar, porque bueno, salir de ahí era pasar por la portería del lugar y por donde estaba la seguridad que no me iba a dejar salir. Entonces, todas esas cosas hacen a conflicto. Yo ese día me sentí bastante incómoda porque me pareció irrespetuoso que me dejaran sola en ese lugar, completamente sola, con solamente una puerta abierta para entrar al baño que estaba al lado. eh, y creo que no tenía ni señal en el celular, no sé. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Que uno espera, que vas a un lugar desconocido y que te presenten el lugar y que te acompañen en el lugar. Y a veces pasa y a veces no. Entonces, bueno, eso, yo iba a eso, ¿no? Yo googleo a las empresas para tener más o menos una composición del lugar geográfico al que voy, a qué se dedica la empresa, cómo es el lugar donde yo voy a ir a trabajar, para más o menos cuando yo llegue, mi cabeza, las expectativas de mi cabeza se puedan componer en en ese contexto, para ir con más seguridad, porque si no, eh, nosotros vamos esperando, a lo mejor vimos una película y vamos esperando encontrarnos con el formato de la película y, y nada que ver. Es un lugar, nada que ver. Es un lugar con una estructura edilicia totalmente distinta a lo que uno se imaginó. Entonces, eh, es muy importante saber para qué voy, a dónde voy, cuándo voy, cómo voy. Eso ayuda muchísimo en la asunción del rol. Bueno, posibles problemas con los roles. Sobrecarga del rol. ¿Cuándo está sobrecargado un rol? Y cuando hace más tareas de las que puede hacer. Con enfermería eso se visualiza bastante bien. Enfermería tiene una jornada laboral de 12 horas o de 8 horas, según el lugar, salvo cuando haga guardia de 24 horas. Pero hay sobrecarga de rol y es muy habitual este ejemplo que yo les voy a dar. Cuando estoy esperando el pase de sala para irme, porque es mi horario de irme, y mi reemplazo no llega. Y a veces mi reemplazo no avisó y no llega, y yo me tengo que quedar 8 horas más. Es bastante habitual que pase eso, ¿eh? O que llegue tarde, y yo ese día tenía justo que ir a otro lado, tenía un turno en el médico, tenía, qué sé yo, tenía otro compromiso, no importa el compromiso que sea. Entonces, hay roles que, por ejemplo, la policía. ¿Mm? Ustedes van hoy a cualquier lugar, a un supermercado, y hay un policía en la puerta tomando la temperatura. Ese policía está haciendo adicionales. Ese policía a lo mejor trabajó 24 horas y por temas dinerarios acepta un adicional. Yo tengo una sobrina policía que a ella vuelve de 24 horas, su trabajo es de 24 horas, y a veces le hacen un recargo, como ella dice, y la mandan a una parada en la ciudad 4 horas más. Y ella está sin dormir. O sea, hay sobrecarga. Y hay roles que tienen más sobrecargas que otros. Una mamá en la casa, el rol de nosotras, siendo el eje de la familia, aunque tengamos un compañero, la sobrecarga viene sobre la mamá. Si la mamá lo permite, el grupo le asigna una sobrecarga a la mamá,
y la mamá acepta hacer la tarea de todos y no enseñarle a cada miembro la responsabilidad y la ayuda que necesita. Pero bueno, ¿sí? ¿Lo ven eso? Eso es bastante habitual. Ambigüedad en el rol. ¿Qué es lo ambiguo? Y es lo que no está claro. A mí me contratan para una tarea y después cuando llego es otra la tarea que tengo que hacer, pero tengo que hacer las dos. Y sí, las sé hacer las dos, pero a mí no me contrataron para las dos, me contrataron para uno, pero el otro está esperando. A ver, voy a ponerlo, por ejemplo, en términos de AT. ¿Sí? Yo doy clase también en la carrera de AT y una de las cosas que muy habitualmente les pasa a los AT es que van a cuidar a alguien, están acompañando a alguien y tienen que estar sentados horas para atender a esa persona que a lo mejor duerme o no se moviliza. Entonces es bastante habitual que el resto de los miembros de la casa le digan, y bueno, vos que estás sin hacer nada, ¿te podrías poner por a limpiar? O me podés mirar el nene, que ya que estás ahí sin hacer nada, y el acompañante no está sin hacer nada. El acompañante está acompañando a la persona que tiene que acompañar. O sea, ahí también hay ambigüedad. Se deposita sobre esa persona una responsabilidad que no tienen por qué depositársela, que no le corresponde y que en esa asignación la puede asumir y a lo mejor se manda una macana. Y conflicto con los roles. Bueno, conflicto de la variedad que ustedes quieran. Conflictos, luchas de poder, conflictos supuestos, conflicto es la ambigüedad, conflicto es la sobrecarga, conflicto es, no sé, que no me contesten bien, que, que no me den todas las indicaciones, o sea, todo lo que pasa entre los humanos en la comunicación, en la dificultosa entre los humanos, son situaciones conflictivas con los roles. En el caso de las mujeres, nosotras en general, por más, aunque vivamos solas, como yo vivo sola, pero tengo sobrecarga de rol. Y sí, porque hoy, con este tema de la pandemia, mi compañero con el que yo no vivo, que venía asiduamente a mi casa y me relevaba en varias cosas, no viene. Viene una vez cada las perdidas y se va casi corriendo. Entonces hay un montón de pequeñas tareas domésticas en las que él a mí me ayudaba, que ahora hace 7 o 8 meses que no me ayuda y que bueno, hay cosas que las termino haciendo yo y cosas que las dejo sin hacer porque no las puedo hacer, no me dan los tiempos para hacerlo. Entonces, bueno, eso para mí es una situación conflictiva. Qué sé yo, en general, las personas que vivimos solas en nuestras casas nos tenemos que ocupar absolutamente de todos los detalles. Y si uno se pusiera a notar todos los detalles, vaya si hay detalles de lo que hay que hacerse cargo a diario. Y si tenemos una familia con niños pequeños, y sí, por más que el papá colabore, la mamá va a estar sobrecargada, porque hay toda una depositación sobre el rol de la mujer que nosotros lo podemos aceptar o no aceptar, pero que hace a que eh, se espere que nosotros resolvamos ese tema. Bueno, espero que hayan entendido esto y bueno, en la clase eh, voy a volver poquito sobre el tema para ver si les ha quedado claro.
estaríamos entrando en la unidad 3. En la unidad 3 los temas son liderazgo, delegación, negociación, así como grandes temas, derechos y deberes del paciente, el rol frente al enfermo y la estructura hospitalaria si ustedes tuvieran que acceder a la estructura hospitalaria para atender a un paciente, la enfermedad, el paciente ante la enfermedad y su grupo familiar, el impacto psicológico que puede ocasionarles a ustedes la muerte del paciente. Hoy es un tema muy dramático a pesar de que, bueno, médicos y enfermeros están formados para enfrentarse con la muerte. Pero hoy la muerte tiene características complicadas. Anoche una de las alumnas de enfermería contaba que en el hospital, que su papá trabaja en el hospital de Roca y que su papá es el morguero y es el único. Hay un solo morguero en el hospital de Roca. Que su papá está ella decía anoche, mi papá dice, me gustaría contagiarme para tomarme 15 días de descanso, porque no tiene descanso. Y esas cosas ni nos ponemos a pensar que hay alguien que se tiene que ocupar de darle un determinado tratamiento a ese cuerpo. Ella me decía, mi papá se cambia con cada persona que entra en la morgue, él tiene que sacarse la ropa, ponerse otra ropa, llega a casa y antes de llegar a casa se saca la ropa, tiene que ponerse otra ropa. Bueno, ahí vaya si hay sobrecarga en ese rol. Y vaya si hay contacto con la muerte, ¿no? Y yo le decía, le preguntaba, ¿no? A esta alumna, cómo veía ella que se sentía su papá emocionalmente. Porque si bien eh, asumir un trabajo en una morgue, la persona que lo asume que va a estar en contacto con la muerte, no con la vida. Hoy el COVID nos pone ante la amenaza del propio contagio también, porque ese paciente que hay que preparar su cuerpo para que vaya a un funeral, está enfermo de algo muy contagioso y complicado. Hoy creo que el contacto con la muerte es más complicado que en épocas normales, ¿no? Bueno, ¿qué es liderazgo? El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en situación y orientada a través del proceso de comunicación hacia el logro de una meta específica. Todos nosotros lideramos. No hace falta, o sea, el liderazgo es la acción de influir y todos nosotros influimos en los demás y somos influidos por los demás en determinados contextos y en distintos niveles de influencia. Acá vamos a hablar de la posibilidad de formarse o de tener otros conocimientos o de tomar conciencia que influimos y buscar la manera de influir positivamente, efectivamente en el otro para el resultado que signifique la relación que establecemos con el otro. Ustedes van a estar en contacto con el pie de las personas, pero ¿en qué influirían? Por ahí en los umbrales de dolor, porque hay personas que son muy temerosas, hay personas que les duele, aunque no sea algo que duela, o hay personas que no manifiestan el dolor. O sea, yo tengo que buscar la manera de influir en esa persona para que esté lo más relajada posible, para que yo pueda hacer un mejor trabajo y en menor tiempo. Y ir dando información científica, información que sea correcta, para que la persona sepa qué estoy haciendo. Creo que ese paso a paso de qué estoy haciendo tranquiliza mucho, es muy
es muy efectivo dar información a la persona de qué le estoy haciendo y para qué se lo estoy haciendo, buscando hacerlo en un tono de voz que no sea alarmante, dando información y usando verbos que no sean verbos de connotación negativa. Entonces yo le agrego a esto, después lo vamos a ver un poco más, las 3C del coaching, porque yo creo, Noemí cree, que el mejor estilo de liderazgo es el liderazgo coaching. ¿El coaching qué es? Preguntar. Simplemente tiene, por supuesto, toda una técnica de formación, pero simplemente cuando yo estoy preguntándole al otro, lo estoy coachando. Entonces, es muy importante desde el liderazgo coach establecer un lazo de confianza con el otro. Si esa persona confía en mí, porque yo siento que confío en la intervención que estoy haciendo, esa persona va a cambiar su conciencia, pongámosle, pensemos en su conciencia sobre el dolor, y se va a comprometer a colaborar conmigo y a beneficiarse con un proceso de curación más rápido. Entonces, el coaching trabaja desde la confianza de quien da coaching, de quien coachea, generando, cuando yo confío en mí, cuando yo soy una persona que confía en sí mismo, yo transmito confianza al otro y lo ayudo al otro a confiar. Entonces, cuando confiamos, nuestra conciencia de la situación que sea cambia y nuestro nivel de compromiso también cambia. Por eso lo agrego en esta diapositiva para, para verlo un poquito más adelante desde una línea teórica. Y voy a hablar de, y es la última diapositiva que voy a trabajar, el liderazgo según la teoría de los rasgos del líder. Esta es la teoría más vieja en cuanto a bibliografía, corresponde a un sociólogo que se llamó Max Weber, un sociólogo alemán, que fue el que escribió el primer manual de sociología, y él desarrolló, según los rasgos de personalidad de quienes ejercían el mando, estos 4 estilos de liderazgo. Después, más adelante, los vamos a ver con otros nombres, siendo más o menos lo mismo, pero así a grandes rasgos, hay un liderazgo autoritario, hay un liderazgo participativo, hay un liderazgo paternalista, hay un liderazgo permisivo. Después, desde ese gran marco teórico que tiene 100 y pico de años, distintos autores fueron elaborando otras teorías y hoy la neurociencia tiene las suyas propias, pero esa, digamos, es la base de los estilos de conducción de personas. Un líder autoritario es el que dice, acá mando yo, acá se hacen las cosas como yo digo. En general no considera a las personas, considera que el único que hace las cosas bien es él, y es un contexto donde es bastante difícil el desarrollo de las personas porque hay alguien que manda y que dice vayan. Y es bastante fácil ver entrando a un lugar si hay un liderazgo autoritario, porque cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Eso es re fácil de ver. Llegar a un lugar que las personas están todas distendidas, charlando, riéndose, que de pronto entra alguien que termina siendo su jefe y ¡shum! Todos se acomodan y cambian la situación. Entonces es un liderazgo en un extremo, o sea, hay distintos niveles de ser autoritario, lo vamos a ver después en otra teoría, pero en general cuando decimos autoritario estamos hablando de alguien que maltrata, que no dice las cosas bien,
que si un colaborador le dice, jefe, yo estuve pensando, lo mire y le diga, yo no te pago para que pienses, te pago para que hagas. Por lo tanto, es un contexto que lleva a fuertes competencias entre las personas, a mucha radio pasillo, a mucho cuchicheo, a mucho llevar y traer, a mucho supuesto. El liderazgo paternalista es el liderazgo donde se convive mejor. Es un contexto de cuidado en general, donde hay un líder paternalista. El paternalismo atraviesa los distintos niveles de las personas que trabajan juntas y son todas personas que se cuidan las unas a las otras. Se convive muy bien en ese estilo de liderazgo porque tengo un papá que me cuida, un papá que me resuelve problemas, un papá que me dice, deja que, bueno, yo me ocupo, te presto la plata para que pagues la cuenta, no sé. Pero es un contexto donde tampoco las personas logran desarrollarse, porque este papá, que pueden ser ustedes como mamás o los papás de sus hijos, es fácil verlo también en las familias, llega un momento en que cuando las cosas no se hacen en los tiempos que espera que se hagan, dice, déjame que yo lo termino. Y dice cosas como, al final, si yo no termino las cosas, acá nadie las termina. Por lo tanto, el mensaje que le da al inconsciente del otro es un mensaje nefasto. Acá el único que sirve soy yo, lo que está en lo implícito. Por lo tanto, termina siendo también negativo para las personas. Un liderazgo permisivo es el peor de todos. Tener arriba un superior que sea permisivo, el permisivo deja hacer, no guía, no asigna roles, no asigna tareas, viene hoy y le pide a Juan lo que hace María sin verificar, entonces le dice a Juan que le haga tal cosa y después Juan y María tienen roce porque María le dice, ¿por qué estás haciendo eso si eso es mi tarea? Ah, no sé, pero el jefe me la pidió. Entonces es un contexto caótico. Es un contexto, para usar una palabra del lenguaje del pensamiento sistémico, es un contexto de entropía, es un contexto de caos. Por supuesto que es el contexto que más certificados médicos tiene, que más llegadas tardes tiene, porque vamos a trabajar y realmente nadie nos ve, nadie nos dice lo que tenemos que hacer, y ahí surge el suplementario, funciona a todo nivel, porque las personas hacen lo que creen que tienen que hacer y a lo mejor pisan la tarea de un compañero, no por jodido, sino porque entienden que es su tarea. Y después tenemos el liderazgo participativo, que sería el liderazgo ideal. De hecho, se han hecho estudios hace más de casi 100 años que Kurt Lewin hizo un año en una preparatoria, puso en práctica estos 4 estilos cada 3 meses, o sea, él jugaba con un grupo de alumnos, jugó los 4 estilos, 3 meses uno, 3 meses otro, 3 meses otro, y él convino en aquel momento, por los resultados de esa experiencia en esa preparatoria, que el liderazgo participativo era el más efectivo de todos. Porque el líder participativo dice vamos, el líder participativo da el ejemplo, el líder participativo hace coaching, pregunta, asigna los roles adecuadamente, tiene en cuenta la carga horaria asignada y evaluando si la persona tiene los tiempos para hacer el trabajo en esa carga horaria, le pregunta a su colaborador si le alcanza el tiempo, qué sé yo, eso estoy hablando de detalles, ¿no? Pero en general es alguien que ayuda a crecer a las personas que están bajo su manto. De todas maneras, lo vamos a ver
más adelante, y ya esto lo vamos a ver en la clase presencial del viernes que viene, el liderazgo siempre es situacional. El liderazgo tiene que ver con el momento que está atravesando el grupo y si bien el eje ideal es el participativo, muchas veces un participativo tiene que asumir un mando autoritario y decir, acá se hace lo que yo digo. Muchas veces tiene que asumir un mando paternalista y cuidar a los pollitos, y alguna vez, muy pocas veces, pero alguna vez tiene que dejar pasar, tiene que mirar para otro lado, porque a lo mejor es más conveniente mirar para otro lado que hacer una modificación por una situación que es muy eventual que suceda. Bueno, yo esto se los dejo, también lo retomo con ustedes en la clase presencial del viernes que viene. Lo dejamos en la diapositiva 73 del Power. Y como siempre, bueno, estoy a disposición de ustedes. Espero que puedan escuchar las clases antes del próximo viernes para que podamos hacer el ida y vuelta de alguna cosa que no hayan entendido. No nos queda mucho para ver del programa. Vamos a ver otros estilos de liderazgo, vamos a ver neuroliderazgo y después vamos a ver temas del proceso de delegación. Ahí van a tener ustedes que hacer un test que yo se los voy a colgar en la plataforma para que lo hagan. Y vamos a ver temas de conflicto, porque justamente este test es un test que apunta a cuál es mi estilo más alto de resolución de situaciones y algunas cuestiones que tienen que ver con la negociación, algunos tips para la negociación. Y bueno, después, bueno, acá en algunas diapositivas como los deberes y derechos del paciente, en el material de lectura hay material para leer y bueno, creo que entre la clase que viene y la próxima grabada antes del parcial se va a poder terminar el desarrollo del programa. Hay temas ahí sobre estrés, yo les tengo que subir un material de lectura sobre estrés también, que lo elaboré yo, y no sé si hay algo sobre negociación, ya después lo voy a ver, me parece que sí. Pero bueno, yo sé que ustedes tienen mucho que estudiar, tienen varias materias que están cursando, pero les pediría que intenten ver estos dos audios que están en una hora pasada la hora, porque el anterior que corté fue de 22 minutos y acá tengo uno de casi 49, así que va a ser pasada una hora, pero estaría muy interesante que los pudieran ver para que pudiéramos charlar estos temas que van a ser temas que se van a elegir. Liderazgo seguro que es un tema para alguna de ustedes para desarrollar el segundo parcial. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana para todas. Vamos a tener un fin de semana precioso, así que si pueden, a disfrutar un poquito del sol. Buenas tardes.